En este vídeo vamos a ver cómo registrarnos y cuáles son las funcionalidades de la aplicación Struck. Como vamos a ver, Struck no es un programa de cálculo, es una aplicación que funciona online. Para ello no necesitamos descargar ningún programa, sino simplemente tener un dispositivo con conexión a Internet y conectarnos a cualquier navegador. A continuación, escribir la dirección de Struck, que es app.e-struck.com, y automáticamente aparecemos en la página principal de la misma, en la cual podemos ver que arriba a la derecha está la zona de usuarios, en la zona central, en la zona superior, está alguna información adicional como inicio, cómo funciona, preguntas frecuentes y demás. En la parte de abajo tenemos las tres familias principales de estructuras que podemos calcular. Para registrarnos le damos aquí a la derecha arriba, y si es la primera vez que nos registramos, pues simplemente cumplimentamos el formulario con usuario, nombre, etcétera y algunos datos más, aceptamos las condiciones y nos registramos. Si ya estamos registrados, pues simplemente ponemos nuestro nombre. En este caso pues es usuario prueba y la clave. Y ya estamos dentro, ya podemos acceder a cualquier cálculo. Podemos ver aquí a la derecha que este es nuestro nombre con el que nos hemos registrado. Esta es la validez de la suscripción, es decir, sería válida hasta el 1 de febrero de 2017. Aquí nos podemos desconectar y aquí podemos comprar una suscripción si ya se nos ha terminado. Es muy importante señalar que podemos abrir tantas pestañas como queramos y tantas veces podemos entrar en Struck y automáticamente estamos dentro. Podemos realizar varios cálculos simultáneamente, varias estructuras distintas o la misma estructura o lo que queramos. Podemos funcionar con tantas pestañas como queramos dentro de la misma sesión. Una vez que estamos dentro de la aplicación, vamos a dar una vuelta y vamos a ver un poquito los elementos que tienen. Struck no es una aplicación para calcular estructuras completas, no es una aplicación para calcular edificios. Sí se pueden calcular edificios, pero por elementos. En el caso de rehabilitación, pues tenemos en rehabilitación de forjados, se pueden calcular brochales, refuerzos de forjados o refuerzos de vigas. En el cálculo de rehabilitación de muros podemos abrir huecos y calcular los cargaderos, o podemos consolidar y darle estabilidad a muros de sótano, y en cimentaciones pues se pueden hacer recalces de zapatas. En cuanto a cimentaciones nuevas, hablamos de zapatas aisladas, o bien muros de contención de hormigón, de ladrillo o de fábrica armada, y muros de sótano de hormigón. Si vamos a la colección de estructuras, pues las estructuras serán de acero, en este caso están divididas por materiales, de cerchas tipo 1, pórticos a dos aguas, vigas, forjados y escaleras. En cuanto a estructuras de hormigón, pues podemos hacer vigas o escaleras, y en estructuras de madera, cerchas, pórticos y vigas. Una vez que hemos visto todos los procedimientos que hay, vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos. En realidad todos tienen este mismo esquema de funcionamiento, esta misma estructura de la web. En primer lugar, tenemos una pequeña explicación de lo que vamos a calcular, en el cual se nos darán consejos en caso pues de vigas o de pórticos, consejos de dimensiones, de distancias, de luces, de inclinaciones en el caso de las cerchas o de los pórticos a dos aguas, etcétera, y una explicación somera de lo que se trata. A la derecha vamos a tener siempre un vídeo tutorial en que en 4 o 5 minutos nos van a explicar cómo se hace un procedimiento. Luego vamos a tener una vista 3D en la cual pues se va a poder ver todas los componentes de la estructura y las dimensiones principales que nos van a pedir. Este mismo esquema está en 2D,
Los dos se pueden ampliar y se pueden ver en mayor tamaño si nos hace falta. Y luego también, bueno, pues hay una serie de fotografías que podemos ver a mayor tamaño de estructuras así, de esta manera, resueltas. Ya en la parte de la izquierda lo que vamos a tener son una serie de pestañas, que es en la parte en la que nosotros vamos a trabajar. Es decir, nosotros necesitamos los datos de inicio, localización, geometría, secciones, materiales, uso y definición constructiva, entorno y finalmente el cálculo. Lo primero de todo va a ser ver los datos de partida. Es decir, si lo ampliamos un poquito, vemos que los marcados con asterisco son los campos obligatorios. Esto es muy importante porque los que no estén marcados por asterisco no va a ser necesario cumplimentarlos. Luego, bueno, longitud, la ubicación, la longitud y la anchura del tramo y de ambos descansillos, el canto del borde, los perfiles, que podemos darlos o no en función de que deseemos un tipo de perfil y sepamos la dimensión, y en caso de que tengamos una escalera que peritar, pues podemos dar el perfil con su calibre y el sistema nos va a calcular si sirve. Al siguiente lugar, la altura que salva la escalera, el material de formación del peldañeado y del acabado, en caso de que lo hubiera, y el uso de la escalera. Es decir, que son unos datos muy sencillos y muy simples que vamos a saber bastante bien cómo cumplimentar. Bueno, pues en este caso tenemos una escalera que va a estar en Murcia, que va a estar en la ciudad de Lorca. Podemos aceptar los datos. A continuación nos pide la geometría. Vemos que ya hemos saltado a la siguiente pestaña. No podemos volver a las pestañas por aquí porque no nos interesa saltarnos pestañas y que nos falten datos. Siempre vamos a saltar de pestaña en pestaña a través de siguiente o de anterior, moviéndonos siempre una por una. La longitud del tramo 1, vamos a decir que es 1 metro, vamos a hacer una escalera convencional. La longitud del tramo 2, medida en horizontal, como bien figura en el esquema, es de 2 metros. La longitud del siguiente descansillo es de 1 metro. Aquí nos van a pedir el ancho de la escalera, la distancia entre las dos zancas, que vamos a decir que es 1,25, y la altura que salva, que es h1, que van a ser 2 metros. Nos piden el canto del forjado sobre el que apoya la escalera, es decir, h sub f, que es este forjado de aquí. Este es obligatorio y hay que tener mucha precaución a la hora de elegir las unidades y ver que esto nos lo están pidiendo en milímetros, mientras que el resto nos lo han pedido en metros. Estos datos no están en negrita, no tienen asterisco, no los tenemos por qué cumplimentar. Si tenemos unas dimensiones específicas y estas dimensiones van a servir para dimensionar las chapas, pues las podemos poner. Si no, el sistema nos va a dar las óptimas. Aquí llegamos a las secciones de las barras. Vemos que ya hemos avanzado una pestaña. Podemos no decir nada, o bien, dejarlo en desconocido, o bien dar alguno de los perfiles que nos ofrecen en el listado. Nosotros lo queremos hacer con un perfil abierto IPE, pero no desconocemos el calibre. Entonces esto lo dejamos en desconocido y avanzamos. Tipo de acero de los perfiles desconocido. Damos a siguiente. Revisamos los datos y vemos que hemos avanzado materiales, ya estamos en la pestaña uso y definición constructiva. Formación del peldañeado, podemos o bien elegir un valor y decir, bueno, pues que este peldañeado pesa 2 kN y poner este valor, o bien no poner este valor y elegir uno de la lista que tenemos. En nuestro caso, pues vamos a decir que es un tablero de rasillón, es una base convencional de obra sobre la que vamos a colocar una baldosa cerámica. En total, el espesor del acabado, teniendo en cuenta también el mortero de agarre, es de 10 centímetros, que son 0,10 metros. El uso lo vamos a escoger del uso del código técnico, zonas administrativas. Aceptamos los datos, siempre es interesante revisar, y vemos que en el caso de las escaleras el entorno no es necesario.
veremos en otros procedimientos que el entorno sí que interviene en la estructura y cómo, igual que veremos en cada una de las pestañas anteriores, cuáles son los datos que el programa está introduciendo para calcular y para introducir los datos que nosotros estamos dando como cualidades y localizaciones como parámetros de cálculo o datos de cálculo o cargas. Datos de entorno no necesarios y calculamos. Vemos que la estructura es válida. Estructura válida. Hacemos un repaso por la geometría de la escalera. Vemos que el sistema ha decidido los datos que nosotros no hemos metido y que el perfil que vale es un IPE 140. Podemos descargarnos la memoria constructiva, la memoria de cálculo y el fichero de XF. Las memorias las podemos descargar editables o bien en PDF. Y el fichero siempre en DXF. Para descargar las memorias en formato editable necesitamos tener OpenOffice y si no, pues podemos descargarlas en PDF e incorporarlas a nuestra memoria. OpenOffice es un programa abierto y gratuito que se puede descargar en cualquier momento y es compatible. Si no nos gusta el resultado, tenemos aquí abajo a la derecha el botón modificar y podemos empezar a calcular otra vez. Nos guardará el sistema los datos que ya hemos metido, pero podemos volver a empezar a calcular de nuevo. Si no, pues nada, descargamos la memoria de cálculo, descargamos la memoria constructiva y descargamos el de XF, los planos de la escalera. Si abrimos la memoria constructiva, pues vamos a encontrar un índice con una serie de advertencias, la descripción de la zanca, la descripción del procedimiento constructivo, pliego de condiciones con los materiales y la recepción de los mismos y bueno, pues algunas consideraciones sobre nudos y soldaduras. Una memoria que puede incorporarse a cualquier proyecto de ejecución. En cuanto a la memoria de cálculo, pues lo primero que vamos a encontrar es un esquema de la escalera, un repaso de la normativa, cuál es la normativa que estamos empleando para hacer el cálculo, un repaso de los datos de geometría y aquí lo que ha empezado a calcular la aplicación. En primer lugar ha calculado las cargas, luego tiene en cuenta los coeficientes de seguridad para las acciones. Aquí vemos el perfil que ha calculado, el tipo de acero, los coeficientes, el coeficiente de seguridad y las condiciones de los materiales, así como unos esquemas, bueno, primero unos listados de las solicitaciones por las diferentes hipótesis de carga y unos diagramas tanto de cortantes como de momentos flectores y de normales. Y finalmente la comprobación del dimensionado de los perfiles que hemos comprobado. Y por último tenemos los planos de la escalera. En primer lugar tenemos el plano en sección con la zanca, con el perfil de la zanca a escala y en segundo lugar los detalles constructivos tanto de las chapas de la parte del rellano como de la parte del descansillo. Es decir, que este esquema de funcionamiento va a ser igual para todos los procedimientos que calculemos con Struct. Y este es un caso concreto y sencillo, pero todos los demás casos van a ser muy similares y los iremos viendo poco a poco.